Buenas tardes, soy Gonzalo del Puerto, responsable de las actividades culturales del Instituto Cervantes en Bruselas. Va en primer lugar mi bienvenida, la del Instituto y la mía propia, para Camila Urioste, para Rommel Manosalvas y Mauricio Ruiz, nuestros invitados de hoy. Muchas gracias, Camila, Rommel, Mauricio, por estar con nosotros al arranque de este cuarto ciclo de letras emergentes. También doy gracias a todos los que estáis aquí con nosotros compartiendo este acto y por vuestro interés es por lo que todo esto es posible, así que esperamos que lo disfrutéis. Este acto, como han sido los anteriores, se grabará y se subirá a la página de YouTube del Instituto Cervantes, así que lo tenéis como referencia para que podáis consultarlo en el futuro si así os apetece y quizá a lo mejor por curiosidad ver qué otras cosas hemos venido haciendo en el pasado, ¿no? Bueno, digo, bienvenidos a este cuarto ciclo de letras emergentes en el que el Instituto Cervantes en Bruselas explora cada año, aproximadamente siempre por estas fechas que son primaverales en el hemisferio norte, las novedades de la mejor literatura emergente de las letras en español, reuniendo todas las estéticas y géneros literarios posibles para bucear por sus inquietudes, sus recursos, sus sensibilidades literarias y todo ello verdaderamente a un gran nivel, puedo decirlo por experiencia y quienes entre aquí, entre nosotros estén y hayan estado ya y repitan, por tanto, lo sabrán perfectamente. En fin, por mor de brevedad, voy a dar paso a la palabra a Mauricio, que es nuestro comisario. Ya van tres ediciones consecutivas en las que Mauricio ha venido, yo debo decirlo con esa gratitud, ¿no? Muy exitosamente confeccionando todo este conjunto de temas, todo este conjunto de personas extraordinarias que nos han acompañado y nos acompañan y esperamos que en el futuro puedan seguir acompañándonos con este mismo objetivo, ¿no? Mauricio será quien presente el tema y quien presente propiamente a nuestros invitados, así que él no va a quedar sin ser presentado a su vez. Por lo cual yo, con la debida concisión, ¿no? A la que nos obliga que el protagonismo de este acto es precisamente de él y de nuestros escritores invitados, pues le voy a hacer un mínimo retrato, ¿no? Voy a ello. Mauricio Ruiz, escritor y periodista mexicano, estudió música en el Conservatorio Nacional de México e ingeniería de sistemas electrónicos en el Tecnológico de Monterrey, optando luego por desarrollar una carrera literaria. Sus textos han sido traducidos al francés, al inglés, al neerlandés. Ha sido finalista en premios internacionales de cuento en el Reino Unido y Noruega, por solamente mencionar algunos países. Ha recibido becas de escritura en los Somni Writers de New York, en la Société de Sotep de Bruselas, en el Camp Serrat de Barcelona, en la Fundación Jacob Sande de Noruega y en el Consejo de Tres Mares, una vez más, por solo mencionar algunos, de de los lugares en los que ha recibido todas estas becas de escritura. Pero en la actualidad disfruta de una más, que es igual que la de algunos otros ilustres profesores suyos y de algunos de quienes acompañan durante este ciclo, es la beca de la Universidad de Iowa en los Estados Unidos para cursar estudios del Master of Fine Arts in Spanish Creative Writing. Sus textos han sido publicados en numerosas revistas y separatas literarias de prestigio, como son Letras Libres, Gato Pardo, Words Without Borders, por nombrar solamente algunas. Su segunda colección de cuentos, Silencios al Sur, fue publicada en 2017. Y ahora sí, querido Mauricio, tuya es la palabra. Muchas gracias a todos y feliz velada. Gracias, Gonzalo. Gonzalo, muchas gracias por tu apoyo en estos ciclos de literatura iberoamericana y gracias al Instituto Cervantes por crear este espacio en el cual podemos invitar a autores, autoras de España y de Latinoamérica. También le doy las gracias a Rommel y a Camila por aceptar la invitación. Nos entusiasma muchísimo tenerlos con nosotros esta tarde. Y brevemente solo voy a explicar cómo va a funcionar esta charla. Rommel, Camila y yo conversaremos por aproximadamente 55 minutos y después tendremos aproximadamente 25 o 30 minutos para que el público pueda interactuar con los autores, hacer preguntas, comentarios. Y entonces, sin más demora, presento a nuestros invitados.
Camila Urioste es escritora y dramaturga boliviana-uruguaya. Con su manuscrito Diario de Alicia, fue la primera mujer en ganar en Bolivia el Premio Nacional de Poesía Yolanda Bedregal 2005. Entre 2009 y 2021, escribió y llevó a la escena 8 obras de teatro, de texto y de dramaturgias expandidas que participaron en festivales nacionales e internacionales. El 2017 ganó el Premio Nacional de Novela por el libro Soundtrack de la editorial 3600. En 2019 publicó su primer libro de cuentos, Cuerpos de Agua, publicado también por editorial 3600. Es co-guionista de la película Muralla del año 2018 y de la miniserie La Entrega 2019, dirigidas por Gori Patiño. La película Muralla ganó el premio Argentores al mejor guión cinematográfico en el Festival Internacional de Cine de Jujuy, en Argentina. En el año 2023 se graduó de la maestría en escritura creativa en español de la Universidad de Iowa y actualmente cursa también la maestría en escritura en inglés en el Iowa Writers Workshop de la Universidad de Iowa. Gracias, Cami, por estar con nosotros. Es un gran privilegio tenerte aquí. Em, Rommel Gracias. Manosalvas. Sí, gracias, Cami, por estar aquí. Em, Rommel Manosalvas nació en Quito en 1992. Es escritor y arquitecto ecuatoriano. Tiene un máster en literatura por la Universidad Andina Simón Bolívar y es becario de la maestría en escritura creativa de la Universidad de Iowa. En el año 2020, su cuento Abuelita ganó el segundo mundial de escritura entre 5.400 participantes de 42 países. Y la traducción al inglés fue publicada en The Yale Review a mediados del 2021. Ha publicado la novela Anatomía Transparente, que recibió la mención Premio Joaquín Gallegos Lara 2022 en Editorial Planeta bajo el sello Seix Barral. Los Trabajos del Agua, que fue Premio Joaquín Gallegos Lara 2023, es su primer libro de cuentos, publicado por la editorial independiente ecuatoriana Severo Editorial. Actualmente vive en la ciudad de Iowa. Rommel, también un placer tenerte con nosotros esta tarde. Gracias, amigo. Pues para comenzar la charla, después de estar estudiando un poco su sensibilidad artística, los temas que les interesan, la forma en que escriben, decidimos entre Gonzalo y yo titular esta charla Naturalezas que evocan la emoción que se asoma en el paisaje. Entonces, quisiera comenzar, si les parece bien. Cami, quería preguntarte, en tu novela Mangapacha Delight, de la cual hablaremos más a detalle en un momento, se percibe una observación detallada del paisaje, eh, pues de los árboles, de las construcciones que uno imagina que puede ser Bolivia, puede ser quizás la zona del lago Titicaca, no sabemos bien, pero bueno, ya nos contarás tú. Em, en tus obras anteriores, por ejemplo en Soundtrack o en Cuerpos de Agua, ¿estaba ya muy presente este elemento del paisaje como elemento de construcción de una atmósfera? Te diría que no, creo que es una evolución que ha habido. Yo siempre antes escribía cosas muy íntimas, entonces los paisajes que estaban en mi libro de poemas o luego en mis obras de teatro o en la primera novela que escribí, eran paisajes de lo íntimo. El paisaje sería una casa, ¿no? Un lugar muy específico, una habitación. Incluso se puede hablar de paisajes emocionales. eh, pero justamente cuando me planteé, o sea, cuando tuve la necesidad de empezar a escribir esta historia, que se convirtió en esta novela Mancapacha de Light, eh, el, eh, la historia que yo quería abarcar era enormemente, o sea, era mucho más grande de lo que yo jamás había abarcado antes, ¿no? Era una historia grande, no quiero decir épica,
pero para mí tal vez sí es épica, ¿no? El hecho de tener, no sé, 6 personajes principales y salir realmente de todo lo que es intimidad y ese mundo en el que yo siempre me movía literariamente y salir a personajes totalmente diferentes a mí y como temas políticos grandes. Entonces, esa enormidad de lo que yo me quería animar a hacer también significó posar la mirada en el horizonte, ¿no? Y en paisajes más grandes y tratar de abarcar eso y entonces ahí eso sí se volvió parte de esta historia. Ok, ok. Gracias, Cami. Ahora ya entraremos más a detalle en tu novela. Em, Rommel, en tu caso, bueno, yo he tenido la fortuna de leer fragmentos de tu extraordinaria novela Caballos Espléndidos, de la cual también ahora te haremos algunas preguntas. También he leído algunos de tus cuentos y mi pregunta es parecida a la que le hice a Cami. Las descripciones del paisaje son muy nítidas, son muy originales. Obviamente te alejas de los lugares comunes. Yo lo que te quería preguntar es, cuando estás escribiendo, cuando estás redactando el primer borrador, quizá esas visualizaciones de los paisajes que tú eliges eh, para incluir en tu texto, ¿cómo haces esa elección de los detalles? Es algo intuitivo o haces como primero, antes de escribir, haces ejercicios de, ok, ¿qué le iría bien a esta escena? ¿Qué le iría bien al ambiente, a la atmósfera de esta escena? Este, bueno, primero gracias por la invitación, por el espacio. Realmente creo que tiene que ver con algo mucho más íntimo, que es lo que estaba mencionando Camila hace rato, ¿no? Me parece que en todas las cosas que he trabajado y que estoy trabajando siempre prima como lo emocional, ¿no? Y en ese sentido el paisaje afectivo siempre está presente, ¿no? Pensando, por ejemplo, en mi primera novela, Anatomía Transparente, que se desarrolla, digamos, en Quito o en una ciudad que se parece a Quito, también está presente, digamos, la naturaleza como una parte que remite como a a ese gran núcleo experiencial, ¿no? Que uno siempre trata como de alcanzar al momento de escribir, ¿no? El Pichincha, por ejemplo, la montaña, el volcán, que son elementos mojones, digamos, dentro del contexto urbano que te permiten ubicarte, pero que también funcionan en el mismo sentido en el que menciona Bachelard cuando habla de la casa, ¿no? Como esta materialidad donde el ensueño se ancla y la memoria se ancla, pues para mí es lo mismo, ¿no? Y por lo tanto, cada vez que escribo, estos paisajes muy andinos están siempre presentes, ¿no? Porque siempre están rondando mis memorias, mis obsesiones, lo que me interesa, digamos abarcar al momento de escribir, ¿no? ¿Qué es lo que mencionaba, ¿no? Ese continuo intentar agarrar esa experiencia que es esquiva, ¿no? Todo el tiempo. Em, a mí también como una cuestión que siempre me convoca muchísimo al momento de abordar la escritura, específicamente del paisaje, es que el paisaje también es una forma de escritura, ¿no? Pensamos muchas veces que el paisaje simplemente tiene como funcionalidad ser una especie de telón de fondo del teatro humano, cuando realmente también está contando historias, ¿no? También está contando historias del pasado y del presente. Y hay un urbanista estadounidense que me gusta mucho, que tiene un ensayo fotográfico muy hermoso, que dice que las primeras formas de escritura se parecían mucho al paisaje, ¿no? Y pensando como en las pinturas rupestres y esto, o por ejemplo cuando le das una hoja de papel y un lápiz a un niño para que haga un dibujo y lo primero que dibuja es la casa y las montañas y los árboles. Claro, yo lo pienso más como una forma de escritura que está tratando de entender el mundo, ¿no? Y yo creo que al momento de abordar la escritura, yo como creador también estoy tratando de entender el mundo y mi propia vida a través del paisaje, ¿no? Por eso es como una constante todo el tiempo en todo lo que escribo. ¿Y te imaginarías algún día escribiendo
por ejemplo, un paisaje más de costa de Guayaquil o es más tu sensibilidad más como de Quito, como más hacia las montañas? Es una muy buena pregunta. La verdad que ya, por ejemplo, en uno de los cuentos de los trabajos de agua hay como una historia que se desarrolla en un lugar de Manabí, que es una ciudad costera, una provincia costera, perdón. Entonces sí hay como una especie como de exploración también, pero que también remite como a lo experiencial, ¿no? He ido varias veces a la costa de viaje con mi familia. Entonces, claro que hay un acercamiento al paisaje, pero no es en la misma medida que me sucede con mi paisaje, digamos, más materno, si se quiere, ¿no? Más donde he vivido la mayor parte de mi vida. Creo que eso es como algo que a mí me convoca más en la escritura, pero definitivamente en algún momento supongo que también intentaré como abordar otros paisajes, ¿no? Ya. Gracias, Romer. Cami, pues quisiera que habláramos un poco de esta novela. Yo no la he leído todavía, pero espero que me la puedas compartir en algún momento. Mangapacha Delight, pues empecemos por el principio, ¿no? ¿Cuándo le empezaste a escribir? Eh, ¿Cuál fue la semilla para esta novela? En fin, si nos pudieras guiar un poco del proceso de Mangapacha Delight. Sí, me cuesta acordarme exactamente cuál fue la semilla, pero creo que era un momento como de muy convulso y muy fértil, el 2019. Entonces, yo había publicado mi primera novela el 2017, que como dije era un paisaje muy íntimo, era una cosa muy, en algún grado autoficcional, ¿no? Y entonces siempre tenía la idea de, para mi segunda novela, hacer algo que fuera de otra, eh, de otra escala, ¿no? De una escala más grande. Y entonces en 2019 en Bolivia hubo una convulsión social muy fuerte, muy fuerte. em, y en realidad la experiencia física, ¿no? Porque Bolivia siempre ha sido un país con convulsión social, ¿no? Pero eh, eh, la, la personalidad, digamos, o las características de esta convulsión social se sintieron muy físicas, ¿no? Por ejemplo, salía de mi casa y estaba todo con barricadas, los vecinos con cascos de construcción y escudos hechos de puertas de metal y todos organizados como preparándose para como si fuera para una invasión. El miedo súper palpable, súper físico. Entonces ya no era como ver en las noticias, una marcha, ay, bueno, vieron muertos en no sé qué ciudad, sino realmente la convulsión social que se metió adentro, ¿no? Se metió adentro de todas nuestras casas, de todos nuestros barrios. Y creo que sí, la semilla fue un texto que escribí a partir de esa experiencia, ¿no? Que de hecho una versión de ese primer texto se publicó luego en Iowa Literaria, la revista del MFA, ¿no? Pero luego, claro, había más que decir sobre este tema, ¿no? Entonces, también era un momento donde el cambio climático y donde Greta Thunberg empezó a hacer noticia y empecé a leer sobre ella y me fascinó el personaje de esa persona, me parece fascinante, impresionante, admirable. Y bueno, fueron muchas cosas como que se sumaron y empecé a escribir. Otra cosa importante fue que me di cuenta que necesitaba apoyo, que era como una escala muy grande que nunca había intentado y personajes muy diferentes a mí. Entonces, ahí es que apliqué a la maestría en escritura creativa de la Universidad de Iowa porque pensé que me iba a dar una estructura, ¿no? De fechas, de apoyo, de orientación, y fue así, ¿no? La verdad es que fue maravilloso en ese sentido. Y eso, entonces es una novela que es, sucede en el futuro en Bolivia, en unos como 10 años, un futuro cercano, donde muchos de los temas del 2019 y de hoy siguen como palpables, pero se manifiestan de otras maneras, ¿no? Hay un grupo como de
terroristas climáticos, pero no, buenos, que están operando en Bolivia, y hay una funcionaria pública, y hay una momia que empieza a perseguir a una niña indígena, y es como, y todas estas cosas como que se unen en una historia. Un poco el resumen de la novela, que se publica en Bolivia en agosto. Qué maravilla, excelente, Cami. Y en este proceso que decías, bueno, este proyecto de Macapacha de la era más grande de lo que habías hecho antes, de lo que te acuerdas, qué desafíos, o sea, no sé, desde el punto de encontrar las voces, el escenario, porque, bueno, pues no vivías en Bolivia, en fin, el pensar el futuro. Si nos puedes compartir un par de desafíos que te has encontrado en el proceso de escribirla. Me interesa mucho el desafío de la voz. Creo que ese es el primer y más importante desafío. Después, una vez que hay eso, creo que todo lo demás es más fácil, ¿no? Pero yo siempre estuve muy cómoda en la primera voz, ¿no? En la primera persona. Y para escribir esta novela, inicialmente pensaba, bueno, voy a hacer primeras personas, ¿no? Va a ser este personaje. Hay uno que es más cercano a mí, que es el de la funcionaria pública, eh, y luego hay todas estas, ¿no? Hay esta adolescente ambientalista, y luego hay una adolescente indígena, y luego hay el emperador, que es una especie de versión de un presidente como medio dictador. Y yo tenía la idea de hacer todas primeras personas, y me di cuenta que no, que esta escala de lo que yo quería hacer, que incluía también como entrar en la mente, en la cabeza, en la mirada de personajes pequeños también, para pintar una especie de paisaje, necesitaba la tercera persona. Entonces, cuando me di cuenta de eso, muchas cosas se resolvieron y fue mucho más fácil, ¿no? Entonces, lo que terminé haciendo es que se intercalan las voces. Siempre hay un personaje que es una primera persona, que es Manuela, pero todos los demás personajes, cuando estamos en su punto de vista, es tercera persona. Entonces, eso me permite como narradora viajar al futuro en un instante, ir al pasado, saberlo todo, ¿no? Y esa flexibilidad realmente nunca la había explorado en nada de lo que había escrito antes, y fue la clave para poder escribir esta novela. ¿Está situada en Bolivia o no sabemos dónde? Sí, está situada en Bolivia, ¿no? Es Bolivia, es una versión trastocada de Bolivia. O sea, no trato de esconder que es Bolivia, pero trastoco algunas cosas para que sea una Bolivia que no parezca que estoy tratando de retratar una realidad exacta, o que para nada, ¿no? Entonces, hay nombres que son reconocibles. Por ejemplo, La Paz, el nombre de la ciudad de La Paz es Nuestra Señora de La Paz, ¿no? Entonces, la ciudad de La Paz se llama Nuestra Señora, ya no La Paz, pero no es un intento de como, no es Bolivia, es otro país, sino de hacer visible que es una realidad trastocada, ¿no? Que no me interesa retratar, no es una obra realista. Bueno, cuando entra la momia, el fantasma de la niña momia, creo que todos se dan cuenta que no es una obra realista, pero por si acaso, me interesa que desde el principio hay una rareza presente, cosa sí, que, que, que quepa en la mente del lector, que, bueno, no estoy tratando de ser realista. Ya, ok. Gracias, Cami. Pues bueno, esperamos con ansia ver tu libro físicamente eh, en los próximos meses, y si nos pueden llegar algo de Bolivia. Rommel, pues tú tienes dos libros publicados y tienes este manuscrito al cual yo he tenido acceso, del cual me siento muy afortunado. Si te parece bien, bueno, es una decisión un poco muy poco democrática, pero me gustaría hablar de Caballos Espléndidos. Eh, Cuéntanos un poco, si te parece bien, lo mismo que le pregunté a Cami, a grosso modo, de qué va la novela, cómo surgió la semilla y por qué era importante para ti contar esta historia. Vale, no hay problema, puedo contarlo, no pasa nada.
Bueno, la novela es una especie, yo siempre cuando me preguntan o cuando tengo que hablar de esto, siempre digo que es una especie como de western andino, em, porque hay vaqueros, básicamente. Y bueno, la idea, digamos, inicial surgió hace mucho tiempo cuando el Tungurahua, que es un volcán en Ecuador, erupcionó, una de las erupciones más fuertes que tuvo, que no recuerdo bien si fue en el 2006 o 2007. Y recuerdo muy claramente que había entrado como en una noticia, en un portal de noticias, donde estaban hablando como de una mujer indígena que forma parte de una comunidad en la cercanía del volcán, y que era la única miembro de esta comunidad que se había quedado ahí, ¿no? El resto había sido evacuado, pero ella había decidido quedarse en su tierra, ¿no? Sola. Entonces, a partir de ahí surgió la idea de escribir sobre una mujer que vive en las proximidades de un volcán, cerca de un pueblo fantasma, y que está obsesionada con encontrar a su hijo, ¿no? Porque además, bueno, esta obsesión se maneja además como con relación a la casa, ¿no? A la casa en la que vive, ¿no? El espacio también doméstico, el paisaje doméstico, si se quiere, es como muy importante en esta novela. Y hay dos o tres líneas de tiempo que confluyen en el presente, donde finalmente esta mujer que sufre de Alzheimer logra como recordar a su hijo, ¿no? Y bueno, eso como a grandes rasgos, a grosso modo. Evidentemente, como una de las semillas principales de la novela es el paisaje andino, las montañas. Creo que es como un leitmotiv que se repite en todo lo que escribo. Y una de las cosas que más me entusiasman, digamos, de este libro es como la figura del Chagra andino, ¿no? Que es como una figura eh, muy comparable con el charro mexicano, con el gaucho argentino o con el cowboy estadounidense, ¿no? Que es además una figura que en mi país se ha tratado muy poco dentro de lo literario. Hay, por ejemplo, una novela brillante, muy hermosa, que se llama Polvo y Ceniza, de Eliezer Cárdenas, que toca el tema de los chagras un poco, pero nunca ha sido como el centro, digamos, de una novela o de una narrativa en Ecuador, ¿no? Entonces, quería poner eso como en primer plano, también como pensando en el paisaje como contenido y en ese sentido también los entes humanos y inhumanos que habitan ese paisaje. Además que, bueno, yo, mi padre es de un pueblo muy pequeño, igual al norte de Quito, como a 2 horas de Quito, donde también hay chagras, donde todo el tiempo estás viendo, incluso ahora, como gente que pasa a caballo, que usa como sombrero vaquero y poncho, y que tiene sus amarres y sus espuelas, ¿no? Entonces, como es una, mm, una imagen que está constantemente o que está constantemente presente en mí al momento de escribir esta novela, ¿no? Y claro, como todo lo que yo escribo remite a lo autobiográfico, a lo experiencial, pues en esta novela hay un romance entre dos hombres vaqueros, ¿no? En este contexto chagra, que además es un contexto hiper masculino, hiper violento, bueno, hay cierto nivel de violencia, ¿no? Tampoco quiero decir que sea nada más eso, pero claro, este machismo que todavía se maneja dentro de esta cultura genera, digamos, esa violencia, ¿no? Y entonces me interesaba también tratar el tema de la homosexualidad dentro de estos contextos, que está muy ligada también a como lo que decía antes, ¿no? El paisaje como puede ser retórico y como también al momento de abordarlo en la escritura, claro, te da un escenario, te da un contexto, pero también el paisaje está hablando de lo que les está pasando a los personajes, ¿no? Es muy alegórico en lo que yo escribo, entonces en esa medida creo que con relación a lo que me preguntabas antes, si era como una cosa más intuitiva o más premeditada, creo que siempre estoy pensando en esto que decía Ferdinand de Saussure, ¿no? Como en la lengua, como
en la escritura literaria como una multiplicidad de capas de sentido y me interesa como qué incidencia tiene el paisaje en cada una de esas capas para hablar sobre diferentes cosas al mismo tiempo, ¿no? Un poco eso, creo que ya me estoy yendo por las ramas, pero sí. No, 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 perfecto, perfecto. Pues creo que es el momento indicado para... Te iba a preguntar acerca de los desafíos también, pero antes de eso quisiera compartir el arranque de tu novela, Rommel, y si nos puedes hacer favor de leer, porque creo que de esa forma el público podrá ver el tipo de novela tan extraordinaria que has escrito y podríamos después hablar un poco. Voy a compartir pantalla también para aquellos y aquellas que prefieran. Ah, Gonzalo, ¿me podrías permitir compartir pantalla? Em, no sé si Ya lo tienes, ya lo ya tienes. lo tengo, ya lo tengo. Gracias, muchas gracias. Bueno, Rommel, pues voy a compartir el arranque de Caballos Espléndidos. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, se ve, se Sí, ve. ok. Ujú. Bueno, pues cuando estés listo, Romer. Vale. Bien. Estaba escondido en una boca de desagüe. Olía a perro y de lejos, si alguien pudiera verlo, quizá ese alguien pensaría que era un perro o algo parecido a un perro, con el cabello negro cayéndole sobre la cara morena, sucia, maloliente. Por la mañana escuchó los pasos de los chapas cerca de donde se ocultaba, acurrucado contra la pared pútrida de la tubería que botaba sin pena su mierda en el arroyo también podrido al fondo de la pequeña quebrada. El hedor que surgía del agua se le había pegado en la piel, en el pelo, entre los dedos que le temblaban por el frío y el miedo. Aún tenía claro lo ocurrido la noche anterior, el descuido de los guardias, las sirenas sonando cuando él, en medio de otros 129 presos, atravesaron la cerca en estampida y se diseminaron por los campos mientras la sirena sonaba y les llegaba el eco desde Patután, y muchos de los reos que vio salir de aquella boca en la alambrada se enrumbaron para allá o para la Tacunga, pero él no, él pensó distinto, capaz que para allá mismo van a buscar, para allá mismo han de ir, de modo que corrió como un poseso sobre los arcenes de hierba verde, marrón en los sitios donde la hierba había sido pelada por los neumáticos de algún carro o camión, o de algún bus de los que llegaba cada día, pero especialmente los sábados y los domingos a la hora de la visita en la cárcel, y que traían de las ciudades y los asentamientos aledaños a las familias de los presos, aunque nunca a la suya, y fue sintiendo en los pies descalzos, porque en la confusión y las prisas ni siquiera había alcanzado a coger sus cosas, mucho menos a ponerse los zapatos, los grumos y las piedras sembradas sobre el terreno, y los tallitos rígidos del pasto que cuando no se doblaban bajo el peso de su cuerpo, de sus escasos 60 kilos, entonces le cortaban la piel. Corrió sin parar hasta que llegó a la autopista y ya desde ahí, a esa hora de la noche, en la que los ruidos del mundo parecen aplanarse y entrar en una misma frecuencia, escuchó cerca la respiración del cielo en las ramas, sobre el asfalto tibio y el borboteo del río Pumacunchi hacia el cual se enrumbó en la oscuridad, con el sonido de la sirena rebotando desde la lejura contra las cosas, contra él también, pero apenitas, levemente, tan solo un roce. Así cruzó la extensión oscura y tibia de la Panamericana cuando vio que el letrero verde neón que marcaba el paso del río se encendía bajo los faros de una patrulla, y entonces se lanzó por el contrafuerte de hormigón que habían construido para domesticar al río. En cuanto lo hizo, el olor a descomposición le pegó en plena cara tan violentamente que no alcanzó a recomponerse y vomitó sobre el agua puerca, el pecho contrayéndose e inflándose dolorosamente mientras se adentraba en la tubería por la que el río cruzaba desde el otro lado de la Panamericana para luego seguir más allá, bajándole por los pies hasta los terrenos donde se alzaban las enormes carpas de las florícolas e incluso más lejos hasta tocar la silueta azulada de las montañas. Había sucedido tan rápido, o al menos así le parecía, la fuga de la prisión en la que había pasado los últimos 8 años de su vida, disque por homicidio culposo, luego de innumerables juicios ante tribunales y jueces que lo miraban con asco, como si estuvieran ellos también ahí en el río Pumacunchi,
aspirando el aroma de las cagadas de miles de personas entre los desechos de los botaderos de basura río arriba que bajaban navegando sobre el agua inmunda, sus miradas severas y desprovistas de cualquier señal de compasión cayendo pesadamente una por una sobre su cuerpo, sobre sus manos esposadas, sobre el uniforme carcelario tan parecido a un guardapolvo que arrastraba por el suelo porque le quedaba grande. Qué remedio. Y a eso estaba acostumbrado ya, no solo de la gente de las Cortes Nacionales, sino de los propios reos, de sus expresiones siempre hostiles, de la vida dentro del penal, del estado de alerta constante en medio de esos cuerpos pestilentes y malnutridos, cuerpos siempre pegados los unos a los otros por la escasez de espacio y de intimidad. Por eso no se movía, como si estuviera adherido al tubo de hormigón del drenaje, porque sabía que era necesario permanecer quieto, ser silente, y también porque estaba claro que no podía quedarse para siempre en el drenaje, que en algún momento tendría que salir y echar a correr. Pasó la noche cubierto de inmundicia en el interior del tubo, solamente con el sonido burbujeante del agua helada y sucia que le tocaba los pies y el viento que acariciaba los eucaliptos cuesta arriba, si tan solo le llegara un poco de ese aroma, el de los eucaliptos, para mitigar la peste del río, pero por lo menos dentro del tubo lograba retener algo del calor, así como estaba, arrebujado en el uniforme de presidiario del que también se desharía. Era imposible andar por ahí vestido de esa manera, mucho menos después de que sonara la alarma en Patután. A ratos escuchaba las sirenas de las patrullas que cruzaban la autopista en ambos sentidos y el reflejo de las luces rojas y azules al golpear las ondulaciones de pastos, las riberas del río, los grupos de árboles siempre quietos, pero cada vez con menos frecuencia, ya no tan desaforadas como durante la noche, cuando retumbaba la alarma en Patután, porque con seguridad alguien habría llamado al UPC de Patután para avisar sobre la fuga, para decirles que anduvieran atentos por si acaso se iban a esconder por allá por Patután o por los lados de Patután, que era lo más seguro que pasara. Y ya poco antes del alba, cuando de nuevo se asomaban las montañas al fondo, detrás de aquella acumulación de cosas, los invernaderos y las plantaciones, e incluso más allá, los tejados y las terrazas de alguna comunidad cuyo nombre ignoraba, entonces vio las luces rojas y azules regresar por la Panamericana y detenerse justo encima del drenaje, manchando con sus haces la superficie de la hierba y los arbustos y la superficie turbia del arroyo, que a esas horas se apreciaba negra contra el campo. Escuchó las ruedas aplastar la gravilla sobre el asfalto al detenerse, las puertas de la patrulla mientras se abrían, y luego las suelas de varios pares de botas recorrer la carretera sobre el drenaje del río Pumacunchi. Ya se fue a la verga, pensó, chapas carevergas, son como perros, huelen el miedo. Y cerró los ojos e intentó hacerse chiquito, llenarse el cuerpo del limo verdoso del río que se adhería a las paredes del drenaje, sin hacer ruido, para ocultarse, mientras escuchaba a los policías bajar por el arcén y luego meterse con sus botas relucientes por la herbosa, perdón. Metió las manos en el agua fría y se embarró la cara con el sedimento del fondo del tubo una y otra vez hasta que se sintió seguro de que su cara estaba cubierta de aquella sustancia blanda y hedionda, y entonces se quedó quieto e intentó no respirar, se echó contra la pared de la tubería que era amplia pero no demasiado, y en esa posición, cubierto por las innumerables basuras y ramas y trozos de ramas y arbustos que el río Pumacunchi arrastraba hasta ahí, esperó a que los chapas aparecieran en la boca del drenaje, sus pasos cada vez más cerca al bajar por la berma y luego encima del muro de contención de hormigón con el que habían encerrado al río Pumacunchi. Muchísimas gracias, Rommel. Este arranque de novela es impresionante. Em, y bueno, yo decidí pedirle a Rommel que leyera hasta este punto porque es una prosa que fluye y fluye y nunca se detiene. Entonces, yo lo que te iba stop share. Lo que te iba a preguntar, o sea, obviamente está la elección de los verbos, las frases que no se detienen, a veces las cortas, el léxico, la elección de palabras, en fin, estás haciendo tantas cosas acá. Yo te iba a preguntar lo que le pregunté a Cami hace rato. ¿A qué desafíos recuerdas tú que te has encontrado en este proyecto? Vale, al principio cuando recién como intentaba encontrar el tono adecuado, empecé a escribir como una cosa muy marosiana, ¿no? Como poesía, como la poesía de Marosa di Giorgio, ¿no? Como
imágenes como ultra sugerentes, como condensadas en párrafos muy cortos. Pero de pronto descubrí a Thomas Bernhard. Entonces leí Corrección y me voló la cabeza totalmente. Y también ya había leído, obviamente, Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, donde el paisaje también es una cosa como muy importante, ¿no? Creo que todo eso y también como cambiar un poco el foco hacia la figura del Chagra y especialmente como al caballo, me hizo empezar a concebir el flujo de la escritura como una cabalgata desbocada, ¿no? Em, que es un poco lo que pasa también en Bernard, que es un poco lo que pasa también en Fernando Melchor y en otros libros. Por ejemplo, ahora estoy leyendo Melancolía de la Resistencia de Laszlo Krasznahorkai y la prosa es parecida, ¿no? Como hay una decisión de hacer todo en un solo bloque, con oraciones larguísimas, los puntos son como muy escasos, pero claro, el ritmo, la musicalidad, lo vertiginoso de la narración es lo que a mí me interesaba en el momento de escribir. Y además es la forma, el tono y, digamos, el pace que encontré que me funcionaba para que la escritura como tomara el control de cierta manera, ¿no? Como si la escritura en sí misma fuera un caballo salvaje que no se deja domesticar y que está todo el tiempo saltando, ¿no? Debajo del jinete. Entonces, claro, esa fue como a partir de ese momento en el que encontré ese tono y esa cadencia como específica, la escritura empezó a fluir un montón, ¿no? Y en realidad toda la novela es así, ¿no? Hay ciertos capítulos que son más cortos. El primer capítulo, el extracto que acabo de leer es como el inicio del primer capítulo, es un capítulo más largo, pero en general la forma, la estructura responde a esa idea de, ok, esta prosa va a ser un caballo y yo voy a dejar que el caballo corra todo el tiempo, que también se detenga a ratos como a pastar, pero muy poco, pero que sea como una cabalgata continua, ¿no? Y eso me funcionó mucho para finalmente, pues, escribir este libro que terminó siendo un poco más extenso de lo que realmente pensé que iba a ser, ¿no? Gracias, Romer, gracias. Qué pena que no tengamos más tiempo porque otros fragmentos de tu novela también son muy distintos, has experimentado con varias cosas, pero bueno, ya los lectores podrán buscar tu libro en un futuro. Cami, nos gustaría también escucharte a ti. Voy a compartir la pantalla. Si nos pudieras leer este fragmento. Eh, no sé si se puede ver mi pantalla. ¿Sí? Sí, se ve. Ok. Estamos listos cuando tú lo Mm, estés. ok. A lo lejos la selva se quema. Amanece en Nuestra Señora y el sol blanco enciende las partículas de humo, tiñe la bruma de un naranja fosforescente. Los niños de la ciudad miran el sol sin lastimarse los ojos. Es frío y pálido como una luna radioactiva, perfectamente redonda y brillante atravesando el humo. El aire arruinado viaja 1000 kilómetros desde el norte y trepa los 3000 metros de altura de la ciudad de Nuestra Señora, para cubrir el cielo y meterse entre las casas y colarse entre los edificios. Y ahora las personas van despertando, miran por la ventana la niebla anaranjada y sienten una opresión antigua en el pecho. Afuera, el humo. Adentro, las madres abren las pilas de la cocina solo para cerciorarse de que siguen secas. Toman agua de un bañador o un balde y la ponen a hervir y abrigan a sus hijos como si fuera el frío lo que las asusta, y no ese olor sutil a hojas y corteza quemadas, a piel y pelo y plumas incendiándose. Un olor fantasma como el de las flores nocturnas al que ya se han acostumbrado. Los niños miran por las ventanas, las niñas acercan el rostro a los vidrios empañados. Algunos ven el neón verde y azul de los edificios que no se apaga nunca. Algunas miran la silueta del Illimani a través de la bruma, la nieve rosada resplandeciendo con luz propia en los 3 picos de la montaña. El sol atraviesa el humo como una lámpara fría. En el centro de la ciudad ni siquiera el palacio del pueblo da sombra.
En lo alto del edificio, un hombre mira por la ventana hacia la plaza. Mira el lugar exacto en que Pedro Domingo Murillo dijo sus últimas dos palabras y se llenó los pulmones del aire azul del altiplano antes de morir ahorcado un martes de 1810. Desde el penthouse del piso 29 puede ver todas las arterias de la ciudad que descienden de las laderas entre los techos de calamina y entre los tejados rojos y llegan desde todos los rincones hasta el centro. Una anciana cruza despacio la plaza vacía y el hombre piensa, ¿qué pasaría si un día esas arterias se llenaran de gente con antorchas, de gente enojada, con banderas, de gente con palos y piedras? Las vería llegar de muy lejos, no podrían sorprenderlo. Miraría las calles llenarse de gente descendiendo las laderas, trepando desde el sur para buscarlo. Se quedaría embelesado por la imagen de las antorchas, las sombras bailando sobre las superficies de piedra, por el rugido lejano de los gritos hasta que alguien le tomara del hombro suavemente para traerlo de nuevo a tierra, a la sensación de urgencia y de peligro, y lo guiaran hasta el ascensor K que lleva al helipuerto en la terraza del palacio y el viento sería suave mientras el hombre cruzara la explanada hasta llegar al helicóptero que entonces subiría como un suspiro alejándose, dejando atrás la enormidad gris del palacio del pueblo que ha comenzado a arder, el humo negro trepando como un animal de sombras hasta el cielo. Muchas gracias, Cami. Qué bello arranque. Antes de dejar de compartir, quería hacer un comentario. Esta transición de una anciana cruza despacio la plaza vacía y luego, y el hombre piensa, esa transición me pareció increíble, es casi como esas transiciones cinematográficas que hacen entre una escena y otra, que cambian la sensación de entre cada escena. No sé si te acuerdas, esta escena, o sea, perdón, esta línea, una anciana cruza despacio la plaza vacía. ¿Esa surgió desde el primer borrador o te acuerdas cómo No, fuiste creando esto? era parte de, era parte del párrafo anterior, digamos, pero sí, como dices, me interesó esa pausa, ¿no? Porque en el siguiente párrafo empieza un texto que es más desbocado y más, eh, y como decía Romer, como una cabalgata un poco más densa. Y entonces me interesaba esa pausa antes, ¿no? Y la imagen como que se extendiera. Sí. Es como un silencio. Si fuera música, este sería un pequeño silencio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, me gustó muchísimo esa transición. Bueno, voy a dejar de compartir. Em, y esa, esa imagen del humo, o sea, cuando empezaste a escribir esa imagen ya estaba, era como la tenías en mente, que había ese humo, que es que, Y sí, y después pasó lo de, no sé si se acuerdan que cuando el humo de Canadá llegó a Nueva York y fue esa cosa loquísima que el humo era tan denso. Pero sí, sí, o sea, la idea de esta novela es que el ambiente está arruinado ya, ¿no? Y en Bolivia, cuando en la selva, cuando hay incendios forestales, el humo eventualmente llega a la paz, lo cual es aterrador, ¿no? Porque es tan lejos, el incendio está tan lejos que el hecho de que haya llegado a la paz siempre es muy aterrador. Entonces, la idea es que se describe este paisaje, este humo, esta cosa permanente, pero a la que ya todos están acostumbrados, ¿no? Sí, y después eso se une con el humo, digamos, del incendio del Palacio del Pueblo. sí, sí, exacto. Y además, bueno, después percibimos que está la luz del sol también, ¿no? Sí. Gracias, Cami, gracias por esa lectura tan bella. Rommel, tú tienes una sensibilidad también hacia la poesía. Em, ¿cómo dirías tú que se manifiesta en tu prosa? Es decir, ¿de qué forma influye en tu proceso cuando estás escribiendo una novela?
Es simplemente, bueno, los sonidos, no sé si nos pudieras compartir un poco cómo la poesía va nutriendo tu prosa. Sí, bueno, para empezar, yo siempre digo que no soy un lector de poesía tan entregado, digamos. Mm, digamos que mis primeras incursiones con la literatura siempre fueron hacia la narrativa, hacia la novela sobre todo, así que soy como muy ignorante en muchas cosas con relación a a la poesía. Pero claro, siempre em, al momento de escribir lo que me preocupa o lo que, sobre lo que pongo el foco, digamos, es generar una experiencia estética, poética al momento de utilizar el lenguaje, ¿no? Que el lenguaje no sea solamente como una herramienta que utilizo para contar una historia, que no sea una cosa meramente instrumental, sino que también sea un fin por sí mismo, ¿no? Como me interesa mucho experimentar con el lenguaje pensando que, bueno, es la materia con la que trabajamos, así como, eh, no sé, la arcilla puede ser la materia con la que trabaja un escultor, etcétera. Y en ese sentido, como todas las posibilidades plásticas, maleables que tiene el lenguaje, ¿no? Las posibilidades que tiene de conjurar imágenes, digamos, utilizando o uniendo cosas que a priori podríamos pensar que no tienen mucho que ver unas con otras, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que quiero lograr con la prosa o en mi prosa es que haya momentos donde la experiencia poética sea también como algo que genere extrañamiento, algo que genere deslumbramiento también, y en esa medida es como una preocupación más, ¿no? No solamente me interesa como contar una historia, que sí, pero también cómo lo hago, ¿no? Y qué decisiones tomo al respecto para que el lenguaje también sea una experiencia por sí mismo. Sí. Y Cami, en tu caso también, o sea, tú has escrito mucha poesía, también dramaturgia. ¿Cómo crees que esto te ha delineado tu proceso al escribir prosa, a escribir narrativa? Recién lo estoy entendiendo, te cuento. Eso es súper interesante porque yo pensaba cuando alguien decía, oh, tu novela parece muy poética, o, ah, es una pregunta que me han hecho mucho. Entonces, no, claro, las imágenes poéticas, no sé, yo no lo entendía. O sea, te decía algo que me parecía verdadero en ese momento, pero recién em, en uno de los talleres que tuve en el workshop, donde se analizó un texto mío, el profesor me explicó a mí cómo funciona. O sea, hizo un análisis del texto de una manera que pude entender, claro, por eso es que, o sea, de esa manera es que se manifiesta la poesía en mi texto. Y es que es rítmico, es solo rítmico. O sea, la imagen literaria puede estar en la novela, en la prosa, en la poesía. En realidad la imagen literaria no es netamente poética, ¿no? Lo que es poético es el ritmo. Em, y entonces, cuando él analizó algunas cosas, me di cuenta que cuando yo escribo, más allá de decir, o sea, cómo digo, digamos, el humo trepa al cielo, ¿no? Yo pienso en mi cabeza, ta, 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 ta. Entonces necesito, ta, 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 necesito una palabra con una tilde acá, en la segunda sílaba. Entonces, y eso para mí siempre fue un proceso muy inconsciente. No, lo he hecho siempre y nunca le he prestado atención hasta recién, en febrero, que este profesor me hizo un análisis como de rítmico y yo decía, pero claro, si yo cuando edito, por ejemplo, digo, ya, esta palabra no funciona, necesito otra que tenga la misma entonación. Si yo no puedo sustituir esta palabra por una de 3 sílabas o una que tenga la tilde en la primera. Y eso nunca fue consciente. Entonces, ahora te puedo decir con toda certeza que la forma en que la poesía se manifiesta en mi prosa es rítmicamente. Entonces, puede haber o no imagen poética, puede haber o no metáfora. Lo que va a haber es un trabajo sobre el ritmo que incluso precede el contenido, ¿no?
yo sé cómo tiene que sonar antes de saber lo que tiene que decir. Es bien interesante tenerlo consciente ahora, ¿no? Espero podérmelo olvidar porque cuidado que eso me arruine ahora la posibilidad, que esté pensando en el ritmo y no pueda escribir, no sé, espero que no. Pero es muy interesante haberme dado cuenta de eso. Sí, súper interesante eso, Cami. Y bueno, pregunta un poco de fan un poco curioso. Fue Kevin Brockmeyer, quien, pero él no es poeta per se, ¿o sí? Él es narrador. No, no es poeta, pero es con todo el, o sea, con toda la mejor forma de entender esta palabra, es nerd. O sea, es una persona que ama el lenguaje, que ama las palabras. eh, entonces, la calidad de su atención a nivel rítmico y técnico es tal que puede apreciar una cosa así, digamos. Pero él no es poeta para nada, pero sí, ese es un nerd del lenguaje. Eso es lo que es. Y en el caso de la dramaturgia, ¿crees que, no sé, te han dicho, oye, es que tus diálogos son muy fuertes o, no sé, Sí, la tensión que generas en no sé, te han hecho comentarios sobre eso? usualmente la gente dice que mis diálogos funcionan y eso se lo debo al teatro, pero más allá que de eso, yo creo que funciona también como este lugar cómodo de la primera persona también se debe al teatro, ¿no? O sea, yo escribí muchísimos como monólogos o obras de dos personas donde monólogos se intercalan, o sea, me interesa el diálogo, pero creo que también se debe a este tema rítmico, ¿no? El diálogo también es ritmo de alguna forma, entonces saber dónde cortarlo, dónde pausarlo, dónde romperlo, es lo que hace que parezca el diálogo fluido y natural y creíble. Em, entonces sí, creo que, bueno, el teatro definitivamente ha influido en todo lo que escribo, pero es eso, es como la comodidad en la primera persona y saber un poco por oído también cómo trabajar el diálogo. Ya. Gracias, Cami. Pues hemos conversado por casi una hora, de modo que me parece adecuado el momento para invitar al público. Si alguien tiene una pregunta, quiere interactuar con Rommel o con Cami, por favor, ya sea que desactiven o activen el micrófono o lo pongan en el chat. Em, son todos y todas bienvenidas Mauricio, a interactuar. quizá podemos hacer que a quien quiera intervenir utilice la herramienta de solicitar la palabra para que no nos entorpezcamos unos y otros y entonces abrir mejor que con el chat, dado que no somos tampoco tantos y podremos organizarlo bien, ¿no? Sí. Así es, así es. Si alguien tiene una pregunta, puede alzar la mano. Ujú. Em, A ver. Yo querría hacer una pequeña pregunta, si es posible. No sé, no, en las instancias que habéis, digamos, vuestra escritura ha quedado muy bien, creo yo, recogida en vuestra propia reflexión sobre ella, caracterizándose entonces una especie como de círculo muy revelador, ¿no? Entre cómo concebís los textos o cómo pensáis que escribís y cómo escribís realmente, ¿no? Y esto a su vez supongo que es un juego que da para mucho, pero lo que me sugería de inmediato era esta cuestión, no, efectivamente, hay elementos que tienen que ver con el ritmo del lenguaje, pero tampoco es el ritmo del lenguaje abandonado a sí mismo, es una especie de máquina estupenda que produce cosas muy curiosas, pero que desde luego no da cuenta de la experiencia final del texto, ¿no? Y es como esa especie de magia en la que siendo consciente del ritmo, siendo consciente del discurso, tal como, por ejemplo, yo sé, Van Benest, ¿no? El lingüista lo enunciaba, es decir, una unidad de agregación de significado que crea sus propias referencias, ¿no? En ese sentido, veo en vuestros
en vuestras dos maneras de concebir y en vuestros dos textos una subsunción muy singular en cada caso, pero muy perfecta, digamos, entre cómo el discurso, por ejemplo, ha sido capaz de arrancar significación sin la intencionalidad brutal, directa, ¿no? Del paisaje, por ejemplo, de algunas otras muchas cosas más, ¿no? Pero en esa conciencia o sea, la conciencia misma del ritmo del lenguaje o de la realidad del discurso, efectivamente me parecen muy interesantes. Y no sé cómo será vuestro caso, quizá la pregunta puede ser esa, cómo ha sido vuestro caso, pero para mí, por ejemplo, como lector o como escritor privado, digamos, lo que siempre me ha parecido muy impresionante ha sido cómo adviene la conciencia del propio lenguaje a través de un lenguaje distinto, ¿no? En vuestro caso, ambos habéis estado o vivís o habéis vivido en los Estados Unidos, por lo menos en inglés lo tenéis ahí, y entonces la distancia que crea un lenguaje con respecto al propio muchas veces facilita la comprensión de todo aquello que por estar tan cerca de uno el propio lenguaje no le revela, ¿no? Y, por ejemplo, esto es muy marcado en la poesía. Es verdad que en la poesía de nuestro tiempo tiene algunas de las marcas que podrían entrenarle a uno para algo así como el peritaje del ritmo para después fluir sin tener que pensar en él, como hace un buen músico cuando improvisa, ¿no? Que se sabe todas las escalas y todas esas cosas, pero no necesita pensar en ellas precisamente porque, pues eso, porque ya de algún modo las ha integrado de una determinada manera y cada cual tiene su propia escala, su propio modo, digamos, afín a uno mismo, ¿no? O sea, que ya ni siquiera es la rigidez de la mera forma. Pero para vosotros, por ejemplo, la experiencia de la lectura, tanto poética como de prosa, de otra lengua, os ha, digamos, iluminado en la propia comprensión de ese elemento, ¿no? Del ritmo, de las figuras que uno utiliza, las imágenes literarias, como quiero decir, los propios contenidos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Roma, que mencionó a Bernhard, Bernhard es un caso brutalmente claro, ¿no? Y si se ve en alemán, ya o sea, es una especie de mecanismo enloquecido que se produce a sí mismo, tiene una noción de letanía que presupone cosas, que posibilita cosas, en fin. El peligro con Bernhard durante muchos años fue no acabar escribiendo como Bernhard, porque eso es una desgracia, ¿no? Bernhard, por fortuna, para él y para todos, era él mismo, ¿no? Era una singularidad, ¿no? Y el texto en realidad es siempre un medio de expresar nuestra singularidad, ¿no? Más que un conjunto de recetas. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿creéis que la experiencia de un lenguaje otro, digamos, o de un lenguaje ajeno, un lenguaje que no era el materno, como dice una escritora que también conoce Mauricio, Alejandra Lund, dice, mi relación con el lenguaje materno puede decirse que efectivamente, que es el de algo así como el de una relación de marido y mujer, ¿no? O de esposo y esposo, o esposa y esposa. Es decir, que lo conoces muy bien, te sientes en confianza, tal, pero al final acaba teniendo su lado aburrido, demasiado predecible, tal. En cambio, en la otra lengua, y escribir en otra lengua, ella lo hace así, ¿no? Tiene esa cosa excitante de decir que se lo encuentro con un amante, digamos, ¿no? Ella lo dice así, ¿no? Como nunca te puedes fiar enteramente de él, no sabes qué va a hacer, qué va a pasar, ¿no? Pero está lleno, ¿no? de cosas maravillosas, ¿no? ¿Podéis, de alguna manera, decir algo a este respecto? Dale, yo empiezo. Sí, para mí particularmente, yo fui a Estados Unidos cuando era muy chica, a los 9 años, y estuve hasta los 17 años. Entonces, de hecho, el momento en el que yo empecé a escribir poesía o lo que uno escribe a los 13, 14, 15, era en inglés, en realidad. O en un Spanglish, ¿no? Algunas cosas tal vez en español, pero como que el universo ese de la fuera, social, que me generaba las ganas de escribir era en inglés. Y ahora estoy volviendo a escribir en inglés y sí, absolutamente, incluso en el trabajo de traducirme a mí misma, traducir mis propios textos, sobre todo en ese trabajo me he dado cuenta em, cómo el inglés y aprenderlo a tan temprana edad ha dado color a mi español, ¿no? De alguna forma. Em,
Y es una comprensión intuitiva, no podría decirte a nivel gramatical exactamente qué sucede o a nivel rítmico, pero de lo que estoy segura es, por ejemplo, de que hay historias que puedo contar en español que no puedo contar en inglés y viceversa, y que, por ejemplo, la novela que estoy ahora escribiendo en inglés, yo no la traduciría, porque si yo la traduzco, la cambio, ¿no? Em, Algo interesante que no escuché yo personalmente, pero me contó una persona que estuvo entrevistando a Cristina Rivera Garza, justamente, que acaba de ganar el Pulitzer, que ella escribió ese libro, El Invencible Verano de Liliana, desde su concepción en español y en inglés, no traduciendo del uno al otro, sino hay dos versiones originales, ¿no? Que se parecen, pero no son idénticas. Y eso me pareció súper interesante y entiendo perfectamente eso, ¿no? Porque cada idioma demanda ciertas cosas, te permite ciertas cosas que el otro no, y entonces, sí, es una comprensión bien holística y bien orgánica y bien experiencial, pero está ahí. Bueno, yo no puedo sumar mucho más de lo que Cami está diciendo porque no tengo como un interés particular como en empezar a escribir en otro idioma. Me lo he planteado varias veces, pensando, digamos, en casos como muy concretos, ¿no? Como Valeria Luiselli o como Hernán Díaz, que han pasado a escribir en inglés. Igual me imagino que por temas de mercado, supongo también, que es una parte importante. Pero a mí lo que me convoca, digamos, de la escritura es como no quiero decir cómodo, pero lo en casa que me siento al escribir en español, ¿no? Entonces nunca me he planteado cómo hacer ese traslado a otro idioma, ¿no? Me parece como un ejercicio además súper complejo por todas estas aristas que Cami ha mencionado. Y pienso, por ejemplo, en Agatha Christie, ¿no? Como cambiar del húngaro al francés y como es como empezar a escribir desde cero, básicamente, ¿no? Creo que es un proceso que me da un poco de temor afrontar, ¿no? No sé si eventualmente lo haga, pero en este momento en particular me interesa como seguir explorando dentro de mi lengua materna, ¿no? Que además es como tiene todos estos componentes simbólicos, afectivos que a mí me convocan, sobre todo al escribir, ¿no? Que otra lengua... perdón, creo que muteé sin querer. Muy bien, hay una pregunta ya en el chat, si os parece, si se ha optado por escribirla, supongo que es que se prefiere que se lea, pues la leo yo. Muchas gracias por compartir con nosotros, esto lo dice Oana Creis, dice muchas gracias por compartir con nosotros su visión literaria y sus experiencias. Me gustaría preguntarles a Camila y Romen si tienen horario estable diario de escribir o si escriben cuando les llega la inspiración. Nope, yo no al menos, no funciona así como con rituales. Sé que a muchas personas sí les funciona como ser más organizados y tener como una cierta rutina de escritura. Yo creo que funciona más como por acumulación y me refiero a que pensar, caminar y hacer cosas también son otras maneras de escribir porque constantemente estás como pensando en eso, ¿no? En eso que te obsesiona y, y que te atraviesa de cierta manera. Y entonces ya cuando siento que el plato o el vaso está a punto de desbordarse, pues creo que ahí es cuando digo, bueno, es un momento de sentarse a pasar o tratar de traducir todo esto al papel, ¿no? Pero a mí en lo particular no me funciona como decir, bueno, me levanto a las 4 de la mañana, hago ejercicio y después escribo una hora. No podría hacer eso. Creo que para mí es importante pensar también la escritura como algo espontáneo, como algo más como orgánico que como una cosa planeada, como un horario de oficina quizá. Entonces, eso. Para mí es lo opuesto, pero también me doy cuenta que, es decir, yo soy mamá de un chico de 19, o sea que soy mamá hace mucho tiempo. Tengo dos hijos, trabajo, escribo, o sea, digo, las condiciones de mi vida
no me han permitido decir, bueno, cuando venga la inspiración escribo, porque cuando me venga la inspiración estoy planchando o estoy poniendo a alguien a dormir o estoy tan cansada que no lograría hacer nada, ¿no? Entonces, para mí desde el principio ha sido muy importante sí tener, o sea, regalarme el permiso de darle las mejores horas de mi día a la escritura. Y eso no lo puedo hacer si no lo planifico y lo defiendo, ¿no? Entonces, en diferentes momentos de mi vida he tenido diferentes rutinas, pero por ejemplo, sí despertarme a las 5 de la mañana, antes de que se despierten los demás, escribir 2 horas, en otros momentos ha sido en la noche, cuando todos se han dormido, escribir 2 o 3 horas en las noches, pero eh, yo creo mucho en la rutina ahora y bueno, ahora estoy haciendo una maestría donde yo tengo la estructura económica y de tiempo para decir, bueno, yo escribo todos los días de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Si viene la inspiración, me va a encontrar ahí. Si no viene la inspiración, voy a leer algo relacionado, voy a ver qué hago, voy a dar una vuelta caminando, pero ese es mi tiempo donde yo estoy ahí escribiendo, si es que estoy creando o estoy editando, si es que estoy editando. Pero hablando del vaso, de la acumulación que decía Rommel, creo que también eso es interesante e importante. Y de nuevo, como madre, como mujer, etcétera, la culpa de no escribir también ha sido algo con la que he tenido que lidiar muchas veces. Entonces yo me pongo una rutina de lunes a viernes de 9 a 12 porque puedo ahora, porque antes no podía ese tipo de, como, ¿no? Las mejores horas del día, toda la mañana, etcétera. Pero me prohíbo escribir fuera de ese horario. Es decir, si a mí la inspiración me llega a las 3 de la tarde un jueves, lo que yo hago es que me anoto tengo el celular, notas en el celular, o me anoto en mi cuaderno, eso que me ha generado la inspiración o lo que sea. Si me viene la inspiración a las 11 de la mañana un sábado, lo siento, no puedo escribir ahora, me anoto cuál es la idea, cuál es la frase, cuál es la imagen. Entonces, cuando llega el lunes a las 9, que sí tengo permiso de escribir, quiero explotar, estoy lista, ¿no? Y además eso me genera que nunca tengo culpa, porque si un viernes a las 9 digo, ay, debería estar escribiendo, pues no, no debería, no es mi tiempo de escritura. El lunes a las 9 nos vemos, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido súper importante y súper fértil para poder escribir en estos últimos 4 años. Gracias, Cami y Rommel. Gonzalo, ¿alguna otra pregunta que tengas para nuestros invitados? Aquí en el chat no veo ninguna más, pero quizá tú mismo quieras hacerles alguna adicional y a mí mismo me encantaría decir alguna más, pero no querría con mi turno, digamos, agotar el tiempo que podría utilizar cualquier otro, ¿no? Así que más bien lo que hago es animar a los que son un poquito más tímidos a que lo hagan. Si es necesario, por el chat no hay ningún problema, ¿no? Lo podemos hacer ahí, ¿no? De todas maneras, entendemos perfectamente este fenómeno, ¿no? De la timidez digital, que curiosamente yo creo que es superior a la de la presencial, ¿no? De alguna manera, por mi experiencia, no sabría explicarlo, pero creo que será así, ¿no? Que nos cuesta más en general arrancarnos en un escenario como este, ¿no? Digital, que en uno real, ¿no? Por ser uno de presencia, ¿no? Bueno, si no hay ninguna otra, yo sí que querría, no, hay muchas cosas que me gustaría preguntar, pero la verdad es que vuestros textos me han interesado muchísimo y debo deciros que una cosa que vamos a hacer, hacemos siempre, al principio no lo expliqué, pero será pedir vuestros libros a vuestros editores para que los lectores aquí en Bruselas puedan tener las obras vuestras, las que estáis mencionando, desde luego, y cualquiera otras que puedan, digamos, en fin, permitir ese para seguir leyendo, los further reading, pues para eso, ¿no? Así que sepáis que haremos un pedido con vuestras obras y a los que de aquí en este público sean de Bruselas, tenedlo en cuenta, no podréis consultar las obras en la biblioteca en un tiempo que no sé determinar, porque esto depende del departamento de biblioteca,
pero normalmente en un plazo más o menos razonable están a disposición, ¿no? Bueno, la idea que era casi, digamos, como el cristal por el que hemos visto vuestra escritura, tenía que ver con una figura muy, muy pregnante, que es esta del paisaje, que desde luego en ambos casos la habéis desarrollado eso, en esos textos y en el modo de exponer cómo lo concebís de un modo muy interesante, ¿no? De las muchas preguntas que se me ocurren por otros casos literarios, hay uno que me gustaría someter a vuestra consideración, ¿no? Y es esa frase de Borges que decía que él al fin nunca había salido de Buenos Aires, ¿no? Es que de algún modo su mundo y el paisaje de sus historias es siempre Buenos Aires. Es decir, que sea lo que sea pues, sea una narración que está en un lugar indeterminado, sea en un lugar que parece la China, sea lo que sea, en el fondo lo que está ahí es vibrando Buenos Aires, ¿no? Y en ese juego de intencionalidad e inintencionalidad, ¿no? Eh, se dan muchas cosas muy reveladoras, ¿no? ¿Vosotros creéis que vuestra relación con el paisaje tiene también algo de esto? O sea, hay algo o sea, tenéis un paisaje intencionado, un paisaje que habéis reflexionado sobre cómo llevar a cabo, pero hay otro en el que las cosas suceden de manera necesariamente, digamos, teñida de lo que antes habéis dicho, ¿no? Que para vosotros el paisaje no es una cosa abstracta, sino algo que os significa, y por lo tanto no es simplemente el paisaje, sino el paisaje, por ejemplo, de los volcanes o el paisajes esto bolivianos, ¿no? O sea, ¿vosotros creéis que hay algo, se produce de alguna manera esta situación en vosotros que permite hablar de una especie de paisaje interior del que escribís y luego del paisaje que habéis intencionado y habéis convertido en discurso? Bueno, yo creo que sí, y creo que eso me pasa, digamos, en los tres libros que he escrito, en los dos publicados y en el inédito. Por ejemplo, en mi primera novela, el paisaje, digamos, empieza desde lo más micro, que es como la casa y el espacio doméstico, como una forma también de pensar en el propio cuerpo, ¿no? Del protagonista, que es un cuerpo enfermo y que en esa medida esa enfermedad también y ese devenir de ese cuerpo enfermo se refleja en ese espacio más próximo y más íntimo, pensando también, digamos, en arquitectos como Friedrich Kiesler, que proponían como una arquitectura mucho más orgánica, mucho más visceral, si se quiere, en la que se consideraba la casa como una extensión del cuerpo, como un organismo vivo, etcétera, ¿no? Pero también hacia lo macro, hacia la ciudad también como un lugar, un paisaje que a través de sus múltiples capas también puede dar cuenta de esas dinámicas, ¿no? Del cuerpo bueno, en el caso de la novela, del protagonista, pero yo creo que el paisaje siempre tiene una retórica en el sentido de que cuenta la historia de todos los que están ahí, ¿no? De todos los que están contenidos dentro. Entonces, claro, para mí es importante pensar que no importa si estoy hablando de la montaña o hablando de la ciudad, siempre en otros niveles estoy hablando, quizá, bueno, no quizá, lo más seguro es que siempre esté hablando de mí mismo, ¿no? Y de lo que vivo y de lo que me ha pasado en la vida, digamos. Creo que por ahí va, no sé si he respondido lo que estabas preguntando, Gonzalo, pero esa es como más o menos la reflexión que tengo en cuanto al paisaje, ¿no? Y todas las posibilidades que arroja el momento de escribir, ¿no? Sí, sí, esto desde luego es una forma de responderlo, sí. Todo surgió, la pregunta surgió también por lo que dijiste antes de la cita de la poética del espacio de Bachelard, ¿no? Eh, y Camila, ¿tú qué podrías decirnos? Si es que te apetece decir algo. No, sí, sí, creo que no lo tengo tan consciente. Es decir, em, creo que cuando me muevo de un lugar, lo que me ha pasado, digamos, al venirme a Estados Unidos es que el paisaje aquí me empieza a interesar como espacio donde ubicar las historias que empiezo a contar, ¿no? Entonces, tal vez
yo creo que estoy escribiendo Iowa City y en realidad estoy escribiendo La Paz una y otra vez. Es muy posible. No lo tengo tan consciente. Creo que en unos años podré responder realmente, pero sí te puedo decir que mi intención, como dice Rommel, es como mi intención es que las relaciones, el paisaje emocional refleje el paisaje donde está sucediendo la historia. Em, y entonces sí, esa es la intención. Entonces, mis últimas, mi última novela toma lugar en Iowa City y trato de convertir ese en un paisaje emocional, ¿no? Em, pero quién sabe si estoy simplemente repitiendo La Paz a la inversa, La Paz sin montañas o algo así, es posible. En cualquier caso, son formas maravillosas de proyectar al espacio la experiencia literaria en ambos casos, ¿no? Bueno, muchas gracias por estas respuestas. Por mí, Mauricio, Pues si tenemos unos minuticos, yo quisiera hacerles una última pregunta antes de despedirnos y que quizás es pues un poco trillada, pero pues nos llama la curiosidad. Eh, estos años que han estado, estos meses que han estado en Iowa, ¿qué poetas, qué narradores, qué dramaturgos han descubierto que les han dejado algo, su sensibilidad, su voz, algo que les haya hecho ver su propio trabajo con otra mirada, si pudieran compartir algo al respecto? Bueno, dale, yo empiezo. Eh, un libro que me ayudó mucho a escribir la novela que estoy escribiendo ahora es una novela que se llama Machine, es decir, máquina, debe estar dado la vuelta, de Susan Steinberg. Es una novela escrita por un artista visual, entonces se toma muchísimas libertades con el lenguaje, es una novela escrita como de forma muy, entre comillas, poética, simplemente por líneas muy cortas, cosas así como un juego con el lenguaje muy, muy plástico. Eh, esa novela me ayudó muchísimo a encontrar la voz de la que estoy escribiendo ahora. Em, ¿Qué más? Uy, tantas cosas. No sé. Ah, bueno, mm, o sea, el libro de Liliana Colanzi, Ustedes brillan en lo oscuro, es uno de los libros en español que leí últimamente en esos 4 años y em, fue maravilloso leerlo, o sea, el trabajo con el lenguaje, también Bolivia como un espacio, ¿no? Especulativo, como un paisaje o un ambiente o un lugar que daba para el juego especulativo, fue hermoso leer eso. Em, bueno, más como que descubrir autores, lo que Iowa City me ha regalado es la posibilidad de acceder a sus obras, ¿sabes? Como en Ecuador es como muy complicado conseguir muchos libros, a veces son como extremadamente caros, otras veces no llega, creo que es como un fenómeno como muy común, digamos, de las periferias latinoamericanas, como entonces venir acá y tener como una biblioteca a la disposición con un montón de títulos que siempre he querido leer, como me ha permitido acercarme a textos que había consumido en digital y que aquí tuve como la posibilidad de encontrar físico, ¿no? Y que la experiencia de tener el libro físico cambia definitivamente, ¿no? El acercamiento a los textos, ¿no? Pienso en que aquí pude encontrarme con este como ensayo fotográfico de Amel El Cid con Paz Errázuriz, del infarto del alma, que me parece un libro precioso. Em, y claro, tenerlo como a la mano es muy diferente a leerlo como en digital, ¿no? La experiencia cambia totalmente. También a través de Horacio Castellanos Moya, que es profesor, perdón, de ficción, pude acercarme también a John Fosse,
y esa narrativa también que es como muy bernardiana, como sin pausa, súper desbocada, que es como el tipo de prosa que a mí más me interesa, ¿no? Más me convoca. El libro de Laszlo Krasnorkai que estoy leyendo ahora, Melancolía de la Resistencia, y bueno, podría seguir mencionando muchos otros y otras, pero claro, lo que más agradezco de estar aquí es efectivamente tener como la posibilidad de tener acceso a esas literaturas que en las circunstancias en Ecuador es como medio imposible, ¿no? Acceder a ellas. Ya, pues no me queda más que agradecer a Cami, a Rommel, por su generosidad con sus respuestas, por el haber aceptado la invitación, y también a ti, Gonzalo, por invitarnos a este espacio a conversar sobre literatura. Te cedo la palabra, Gonzalo. Bueno, muy al contrario, soy yo el agradecido, somos nosotros, ¿no? Y este primer encuentro ha estado justamente a la altura de lo que esperábamos y es un verdadero gozo, ¿no? Ver que es posible, año tras año, este flash inesperado, ¿no? De formas de contar y bueno, pues que nos hacen tener esa confianza, ¿no? En la idea que uno abarca con una especie de altruismo imposible, ¿no? De la infinitud, del lenguaje de la infinitud de la creación, que también es un motivo ético, una forma de ser en la existencia que cada uno de nosotros tiene y que es una forma maravillosa, ¿no? Así que lo agradezco muy, en fin, muy cordialmente y recuerdo una vez más que este acto lo podremos ver en breve en YouTube. Lo digo particularmente por Ali, que me ha pedido si se podría subir lo antes posible porque quiere hacer un trabajo y a ella ya se lo he dicho que sí, que pronto podrá estar disponible. Y a todos los demás, pues también, si queréis volver a alguno de los momentos de las lecturas o de la conversación que aquí ha tenido lugar, pues estará disponible para todos vosotros. Camila, muchísimas gracias. Romer, muchísimas gracias. Mauricio, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, igualmente, muchas gracias. Y nos vemos pues en breve, ¿verdad, Mauricio? Vemos la Sí, siguiente sesión. sí, qué bueno que lo mencionas rápido, Gonzalo. Los invito a todos y a todas el próximo miércoles 15 de mayo a las 7 de la tarde, hora de Bruselas. Tendremos a Oriet D'Angelo y a Lucía Picholula. Oriet, una poeta venezolana, Lucía, una poeta mexicana. Y el tema de la charla es el lenguaje múltiple, poesía del dolor, poesía de la esperanza. Están cordialmente invitados, invitadas. Y Gonzalo, por ahí se nos quedó una pregunta de Ali en el chat. Una disculpa, no sé si... Ah, sí, 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 es verdad, ¿no? Entonces no podemos dejar sin responderla. Dice, gracias por compartir tus experiencias. Me gustaría preguntar a los oradores, ¿creen que ciertos paisajes tienen una resonancia emocional universal o es más subjetivo? Yo creo que es subjetivo, aunque parezca que la resonancia es universal. Eh, o sea, creo que hay como una especie, no sé si llamarlo cliché, pero esa sensación de estar frente al mar o esa sensación de estar frente a una montaña o encima de una montaña, parece que todos nos sentiríamos igual en esas circunstancias, ¿no? Frente a esos paisajes o estar en una gran ciudad y sentirse pequeño, parecen cosas que podrían parecer universales, pero creo que lo que son universales son las emociones humanas y que después es más bien particular cómo nos sentimos frente a diferentes paisajes. Creo que es importante eso mantenerlo en... Creo que de hecho uno debería observar al escribir si lo que está describiendo es una emoción cliché frente a un paisaje o si es realmente una emoción particular y específica. Yo pienso algo parecido a lo que acaba de decir Cami.
Y pensaba como en este libro que recién salió en febrero de Mónica Ojeda, que se llama Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, ¿no? Ella es una escritora guayaquileña, eso quiere decir que es de la costa ecuatoriana y sin embargo este trabajo se enfoca como en la sierra, ¿no? Entonces, claro, su aproximación viene como de algo más subjetivo, ¿no? Como la forma en la que ella se enfrenta a estos paisajes en concreto, que no tiene, que sí tiene como cierto grado emocional, pero que claramente es diferente a lo que alguien que es de estos paisajes, que habita estos paisajes, vive y ve, ¿no? Como creo que viene más del extrañamiento de lo nuevo que de algo más como que remite al hogar, ¿no? Y en esa medida son cosas completamente diferentes, aunque el paisaje sea el mismo, ¿no? Bueno, es muy elocuente, creo, ambos puntos de vista, ambas tomas de posición, me parece estupendas. Estoy seguro que, a ver quién nos hacía era Ali. Pues estoy seguro, Ali, que ha quedado satisfecha de esa curiosidad. Y bien, pues habíamos quedado en este punto en el que agradecemos, nos citamos a los que puedan y quieran para el próximo miércoles y agradeciendo a todos, nos despedimos. Aquí buenas tardes, noches y allí a cada quien lo que le corresponda. Buenas noches, gracias. Chao, Gracias, gracias. Fede. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós.